Vamos a nombrar un aldehído. Recordad que el grupo característico dos aldehídos era el grupo carbonilo terminal en la cadena. En este caso tenemos dos grupos carbonilo al principio y al final de la cadena. ¿Cómo vamos a nombrar este aldehído? Bueno, pues tenemos que nombrar la cadena principal, que será la más larga que contenga los dos grupos aldehído. En este caso tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Si solo tuviéramos un grupo aldehído, el carbono 1 sería el carbono del carbonilo. Pero como tenemos los dos grupos aldehído, tenemos que ver por qué extremo empezamos a contar. En este caso, como hay dobles enlaces, los dobles enlaces nos sirven para desempatar. Si este es el carbono 1, en el carbono 2 tenemos un doble enlace. Si este es el carbono 1, en el carbono hasta el carbono 3 no encontramos un doble enlace. Por tanto, carbono 1 será este, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Ya tenemos los localizadores, tanto de los dobles enlaces como de las cadenas laterales. Vemos que tenemos aquí dos cadenas laterales, que son dos metilos. ¿Cómo vamos a generar el nombre? Pues como siempre, de lo más sencillo a lo más complejo. Tenemos 7 carbonos, por tanto, pensamos en heptano. Pero también hay dobles enlaces, por tanto será hepteno. Y como es un aldehído, sabéis que los aldehídos terminan en al, por tanto será heptenal. Aquí quiero indicar que es muy importante que escribáis la A de heptenal, la terminación característica del aldehído, que se distinga perfectamente, para que no se confunda con, por ejemplo, un posible alcohol, que terminaría en ol. Cuando escribáis una O, que parezca una O. Cuando escribáis una A, que parezca una A. Ahora tenemos que fijarnos que no tenemos solo un doble enlace, tenemos dos. Por tanto, antes de en, intercalaremos di. Y también tenemos dos grupos aldehído. Por tanto, antes del al, intercalaremos di también. ¿Qué nos queda? Heptadien dial. Ahora tenemos que colocar los localizadores de los dobles enlaces, que los colocaremos antes de dien. Los dobles enlaces están en el carbono 2 y en el carbono 4. ¿Tenemos que indicar algo antes de dial? Pues no, porque los grupos aldehído siempre tienen que estar el grupo carbonilo en el carbono terminal, o en el principio o al final de la cadena. Por tanto, no es necesario poner esos localizadores. ¿Ahora qué nos falta? Pues nada más indicar que tenemos dos metilos en el carbono 3 y en el carbono 5. Por tanto, nos quedaría el nombre 3,5-dimetil y seguimos con hepta 2,4-dien dial. Obtenemos el nombre de lo más sencillo a lo más complejo.